Y bueno, continuamos con este importante texto bien reflexivo, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Nos decía el autor Dobson, el doctor James Dobson, nos estaba dando algunos casos bien particulares de circunstancias por las que pasan los humanos, pasamos todos los humanos, en las que siempre estamos preguntando por qué nos sucede y buscando respuestas por parte de Dios. El autor nos dice que Dios no tiene por qué darnos explicaciones. Sigamos, continuemos. Dice, cuando la presión está siendo ejercida sobre nosotros y la confusión aumenta, algunos creyentes y no creyentes experimentan una terrible crisis espiritual. Pierden de vista a Dios. Las dudas surgen para ocultar su presencia y las desilusiones se vuelven desesperación. La mayor frustración es el resultado de que la persona sabe que Él creó todo el universo con su palabra, que tiene todo poder y todo entendimiento y que podría rescatarle, podría sanarle, podría salvarle. Pero ¿por qué no lo hace? Esta sensación de haber sido abandonado es una terrible experiencia para alguien cuyo ser está totalmente arraigado en los principios cristianos. Entonces, Satanás viene a hacerle una visita y le dice al oído, Él no está aquí, estás solo. ¿Qué es lo que esa persona hace cuando lo que Dios hace no tiene sentido? ¿A quién le confiesa sus pensamientos, perturbaciones, incluso heréticos? ¿A quién puede ir para que lo aconseje? ¿Qué le dice a su familia cuando su fe es sacudida violentamente? ¿A dónde va en búsqueda de nuevos valores y creencias? Mientras trata de encontrar algo más seguro en quien confiar, se da cuenta de que no hay otro nombre, no hay otro Dios al que pueda acudir. En Santiago 1:8 se menciona esta clase de individuo. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. De todas las personas es la más desdichada y confusa. Tal persona me recuerda a una vid que creció detrás de la casa que Shirley y yo teníamos en el sur de California. Era una planta ambiciosa que tenía un plan secreto para conquistar el mundo. En su paso se encontraba un hermoso roble que tenía 150 años, al cual yo tenía muchos deseos de proteger. Cada pocos meses miraba por la ventana de atrás y notaba que de nuevo la vid había atacado al árbol. Allí estaba, yendo con su camino hacia arriba, enredándose alrededor del tronco y de las ramas más altas. Si se le permitía continuar, el roble sucumbiría bajo la invasión de aquella vid asesina. La solución fue bastante sencilla. En vez de arrancar la planta del árbol, lo cual habría dañado la corteza de éste, hice un rápido corte cerca de la parte más baja de la vid y la dejé allí. Aunque parecía que nada había sucedido, el monstruo verde había recibido un golpe mortal. Al día siguiente sus hojas se veían algo opacas. 2 o 3 días después habían perdido un poco de color alrededor de los bordes y pronto comenzaron a verse bronceadas con manchas negras cerca del centro. Luego empezaron a caerse, quedando solo un palito seco que sobresalía desde el tronco. Finalmente, este palito se desprendió cayendo al suelo y el árbol permaneció en pie solo. Eso basta en cuanto a la ambición ciega. ¿Está clara esta analogía? Los cristianos que pierden de vista a Dios durante un periodo de confusión espiritual son como la viña trepadora que ha sido cortada de su fuente de vida. Están privados de alimento y de fuerza. Al principio parecen salir adelante, pero la herida oculta es mortal. Comienzan a marchitarse bajo el calor del sol. Suelen dejar de asistir a la iglesia, de leer la Biblia y de orar. Algunos pierden el control de sí mismos y empiezan a hacer cosas que nunca antes habían pensado hacer, pero no tienen paz en sus corazones. En realidad, algunas de las personas más amargadas e infelices sobre la faz de la tierra son las que se han separado de Dios y ya no comprenden ni confían en Él. Jesús habló de esa relación en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, versículos 5 y 6, donde dijo, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que me envió, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si usted se encuentra entre las personas que han estado separadas de la vid por causa de la desilusión o de la confusión, he escrito este libro pensando en usted. Sé que está sufriendo. Comprendo el dolor que inundó su alma cuando murió su hijo o su esposo, o le traicionaron o su amada esposa partió de este mundo para ir con Jesús. Usted no puede encontrar una explicación para el terremoto devastador, o el fuego, o el terrible tornado, o la tempestad de lluvia fuera del tiempo que arruinó sus cosechas.
La compañía de seguros dijo que fue obra de Dios. Sí, eso fue lo que causó más dolor. Los ejemplos son interminables. Pienso en un joven al cual conozco que estaba convencido de que Dios le permitiría tener a la muchacha de la que estaba locamente enamorado. Pensaba que no podría vivir sin ella. El día en que ella se casó con otro hombre, la base de su fe fue sacudida fuertemente. Recuerdo también a la mujer que en 1991 me llamó por teléfono para decirme que su hijo de 28 años de edad había muerto en la guerra del Golfo Pérsico. Él se encontraba en un helicóptero que había sido derribado en algún lugar de Irak. Era su único hijo y un cristiano nacido de nuevo. Solamente un puñado de los 600.000 soldados de las Naciones Unidas que pelearon en esa guerra no regresaron con vida, y su hijo, que era un hombre temeroso de Dios, fue uno de ellos. Se me parte el corazón al pensar en esa madre angustiada. El gran peligro en que se encuentran las personas que han experimentado esta clase de tragedia es que Satanás utilizará su dolor para hacerles creer que Dios les ha escogido como víctimas. ¿Y qué trampa mortal es esa? Cuando una persona empieza a pensar que Dios tiene antipatía hacia ella o que le odia, la desmoralización no está muy lejos. Le pido a la persona que se siente muy afligida, cuyo corazón está quebrantado y que se siente desesperanzada y esperanzada en escuchar una palabra de estímulo, que me permita asegurarle que usted puede confiar en el Señor de los cielos y de la tierra. Existe seguridad y descanso en la sabiduría eterna de la Biblia. Hablaremos de esos confortantes pasajes de la palabra de Dios en los siguientes capítulos, y creo que usted verá que podemos confiar en el Señor, aun cuando no entendamos lo que Él hace. Usted puede estar seguro de esto. Jehová, el Rey de Reyes y Señor de Señores, no está caminando de un lugar a otro por los pasillos del cielo sin saber qué hacer acerca de los problemas que existen en la vida de usted. Él puso los mundos en el espacio. Él puede tomar en sus manos las cargas que le están agobiando, y para comenzar dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Lo que Dios hace tiene sentido, aun cuando no lo tenga para nosotros. Por muchos años he estado pensando en esas ocasiones cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Estaba acercándome al final de la adolescencia cuando de súbito el primer pavoroso ¿por qué? Hizo su aparición en mi mente. No recuerdo hoy qué fue lo que provocó ese pensamiento agobiante, pero sabía que me encontraba en una situación para la cual necesitaba más fortaleza de la que yo tenía. Ahora he podido disponer de un poco más de tiempo. Bueno, tal vez más que un poco, para estudiar la palabra y ordenar mis puntos de vista. Han pasado 53 años desde que le entregué mi corazón a Jesucristo, a la edad de 3 años. Aún estoy dedicado a servir a mi Señor con todas las fuerzas de mi ser, y esta convicción es más fuerte y profunda hoy de lo que jamás ha sido. Además, el transcurso del tiempo y los consejos de algunos eruditos de la Biblia me han ayudado a aceptar lo que creo que es el concepto correcto acerca de estos periodos cuando la fe es fuertemente puesta a prueba. Creo que he obtenido una mejor idea de quién es Dios y cómo trata con nosotros, especialmente en 4 esferas de actividades específicas. Primera esfera. Dios está presente e involucrado en nuestras vidas, aunque parezca que no nos oye o que nos ha abandonado. Lo repito. 1. Dios está presente e involucrado en nuestras vidas, aunque parezca que no nos oye o que nos ha abandonado. Cuando era niño, escuché un programa de misterio en la radio que cautivó mi imaginación. Era la historia de un hombre que había sido condenado a estar incomunicado en una celda oscura como una boca de lobo. Lo único que tenía que mantener ocupada era su mente. Era una canica que tiraba repetidamente contra las paredes. Se pasaba las horas oyendo el ruido que hacía al rebotar y rodar por toda la celda. Luego la buscaba a tientas en la oscuridad hasta que la encontraba. Entonces un día el prisionero tiró su valiosa canica hacia arriba, pero ésta nunca cayó al suelo. Solo reinó el silencio en la oscuridad. Se sintió tan angustiado por la desaparición de la canica y por no poder explicar qué era lo que había ocurrido, que se volvió loco y se puso a arrancarse el pelo hasta que finalmente murió. Cuando los oficiales de la cárcel entraron en la celda para rascar su cuerpo, uno de los guardias vio que había algo atrapado en una enorme telaraña que estaba en la parte de arriba de uno de los rincones de la celda. Qué raro, pensó. ¿Cómo habrá ido a dar allá esa canica? Como la historia de este frenético prisionero ilustra a veces la percepción del ser humano, plantea preguntas que la mente no puede contestar.
pero siempre existen respuestas lógicas. Sencillamente, tiene sentido que aquellos de nosotros que somos seguidores de Cristo no dependamos demasiado de nuestra habilidad para armar el rompecabezas, especialmente cuando tratamos de comprender al Omnipotente. No solo la percepción humana es muy imprecisa y deficiente, sino que aún podemos confiar menos en nuestras emociones. Tienen la consistencia y la confiabilidad de la masilla. Hace algunos años escribí un libro titulado Emociones. ¿Puede usted confiar en ellas? En el cual utilicé casi 200 páginas para responder mi propia pregunta negativamente. No, no podemos confiar en nuestros sentimientos y pasiones para dejarnos gobernar nuestras vidas o evaluar el mundo que nos rodea. Las emociones son indignas de confianza, son parciales y caprichosas. Mienten con tanta frecuencia como con la que dicen la verdad. Son influenciadas por las hormonas, especialmente durante la adolescencia, y varían dramáticamente desde la mañana, cuando estamos tranquilos, hasta la noche, cuando nos sentimos cansados. Una de las evidencias de la madurez emocional es la habilidad y la disposición para desechar los sentimientos circunstanciales y gobernar nuestro comportamiento con el intelecto y la voluntad. ¿Era necesario utilizar casi 200 páginas para decir eso? Si en el mejor de los casos debemos desconfiar de nuestra percepción y de las emociones, entonces tenemos que ser muy cautelosos en cuanto a aceptar lo que ellas nos dicen acerca de Dios. Lamentablemente, muchos creyentes parecen no darse cuenta de la existencia de esta fuente de confusión y de desilusión. Es típico de las personas vulnerables el aceptar firmemente lo que sienten acerca de Dios, pero lo que sienten pudiera ser solamente el reflejo de un estado de ánimo momentáneo. Además, la mente, el cuerpo y el espíritu son vecinos muy cercanos. Suelen afectarse mutuamente con mucha facilidad. Por ejemplo, si una persona está deprimida, eso no solamente afecta su bienestar físico y emocional, sino que también padece su vida espiritual. La persona puede llegar a hacer la siguiente conclusión: Dios no me ama, simplemente no creo que cuento con su aprobación. Igualmente, no creo que cuento con su aprobación, y lo primero que es muy probable es que alguien diga cuando el médico le diagnostica una enfermedad grave es que, ¿por qué Dios me ha hecho esto? Estos tres elementos que componen nuestro ser están inseparablemente unidos y debilitan la objetividad de nuestra percepción. Este concepto se vuelve sumamente importante cuando se trata de evaluar nuestra relación con Dios. Aunque parezca que está a 1000 kilómetros de nosotros y que no tiene ningún interés en lo que nos ocurre, Él está lo suficientemente cerca como para tocarnos. Un maravilloso ejemplo de su presencia inadvertida se describe en los versículos 13 y 14 del capítulo 24 de Lucas, cuando uno de los discípulos de Jesús iban caminando hacia una aldea llamada Emaús, que estaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén. 3 días antes, ellos habían visto cómo su maestro había sufrido una muerte horrible, clavado en una cruz, y estaban muy deprimidos. Todas sus esperanzas habían muerto, también en aquella cruz. Todas las cosas dramáticas que Jesús había dicho y hecho ahora parecían ser falsas. Había hablado con tal autoridad, pero ahora estaba muerto y sepultado en una tumba prestada. Él había dicho ser el Hijo de Dios, sin embargo, le habían escuchado decir en sus últimas horas: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los discípulos no podían haber estado más confundidos. ¿Cuál era el significado del tiempo que habían pasado con aquel hombre que había dicho ser el Mesías? De lo que no se habían dado cuenta era de que en ese mismo momento Jesús estaba caminando junto con ellos por aquel camino polvoriento y que estaban a punto de oír las noticias más maravillosas que jamás alguien había oído. Noticias que revolucionarían sus vidas y vivirían el resto del mundo al revés. No obstante, en ese momento, todo lo que ellos vieron fueron hechos que no podían armonizar. Ellos tenían, según mi entender, un problema de percepción. En mi trabajo ayudando a familias cristianas que están en crisis, me doy cuenta de que las mismas están luchando de maneras muy parecidas a como lo hicieron los discípulos. A medida que caminan penosamente absortos, no hay ninguna evidencia de que Jesús está cerca de ellos, debido a que no sienten su presencia. No pueden creer que Él se interesa en ellos. Como los hechos no tienen sentido, están convencidos de que no existe ninguna explicación razonable. Sus oraciones no producen ningún alivio inmediato, así que suponen que Dios no las oye, pero están equivocados.
Tengo el firme convencimiento de que en esos casos las personas confían demasiado en lo que sienten y muy poco en las promesas de Dios, quien dijo que Él supliría todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Si hoy usted se encuentra yendo por ese polvoriento camino hacia Maús y las circunstancias en su vida le han dejado confundido y deprimido, tengo un consejo para usted. Nunca se imagine que el silencio de Dios o su aparente inactividad es evidencia de su falta de interés. Permítame decirlo otra vez. Los sentimientos acerca de su inaccesibilidad no quieren decir nada, nada en absoluto. Su palabra es infinitamente más digna de confianza que nuestras horripilantes emociones. El reverendo Reuben Welch, ministro y autor, dijo en una ocasión: con Dios, aun cuando nada está ocurriendo, algo está ocurriendo. Esto es cierto. El Señor siempre está obrando en su manera especial, incluso cuando nuestras oraciones parecen resonar en un universo vacío. No ponga su fundamento sobre las emociones efímeras, sino sobre la autoridad de la palabra de Dios. Él ha prometido no abandonarnos nunca. Mateo 28:20. En él dijo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Él es un amigo, más unido que un hermano. Se nos asegura que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. David dijo: ¿a dónde miré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Salmo 139, 7-10. Estas promesas y proclamaciones permanecen siendo verdaderas, aunque no tengamos sentimientos espirituales. Agárrese firmemente de esa verdad, porque como dijo Kierkegaard, la fe es aferrarse de lo incierto con una convicción apasionada. Muy bien, continuaremos con las otras 3 dimensiones. Cada vez se pone más bonito. Acompáñenme en un rato. Muchas gracias.